Bien, chicos, continuamos con la clase. Hoy día, como les decía, vamos a revisar los modos normales de oscilación y las frecuencias normales de una barra o de sistemas continuos, y en particular el caso de las barras sólidas. Entonces, les comparto enseguida nuestra clase. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver son vibraciones en una barra. Bueno, consideremos entonces el caso de una barra de metal que la vamos a mantener sujetada suavemente por el centro de masa. Por ejemplo, acá no tengo una barra, sino que tengo una regla, pero acá me busqué una forma de tratar de mantenerla sujeta por el centro de masa. Entonces, aproximadamente al medio, la puedo tomar. Está muy firmemente unida, pero que debería servirme igual. Un segundo. Bien, así. Entonces tengo esta barra, está casi bien sujeta a través del centro de masa, en realidad es una regla, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es cómo podemos producir vibraciones en esta barra. Entonces, una forma, lo que vamos a hacer es estudiar la propagación de vibraciones, pero a lo largo de la barra, no transversalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es golpearla por el lado. Y vamos a producir ese tipo de sonidos. Entonces vamos a ver cómo se produce, o cómo podemos describir matemáticamente estos sonidos. ¿Sí? Entonces vamos a tomar esta barra y la vamos a golpear a lo largo del eje, como les estaba mostrando recién. Eso es golpearla en esta dirección. Bien. Consideremos, vamos a tomar esta variable chi, esta letra chi, como la variable que da cuenta del desplazamiento longitudinal con respecto a una posición de equilibrio en la posición X. Entonces analizaremos la fuerza que actúa en un elemento de volumen contenido en una región que está entre X y X más delta X. Entonces, esta es nuestra barra, ¿cierto? Vamos a considerar una sección de la barra en donde tomamos un elemento que está en la posición X y vamos a considerar este volumen que está entre X y X más delta X. Entonces, cuando se perturba el material, se produce un desplazamiento de todo el volumen. Esto se desplaza, ¿cierto?, una cantidad chi, y además se estira una cantidad delta chi. Entonces, si se fijan acá, este X se desplazó una cierta cantidad y además el volumen en sí se estiró. Para poder hacer una muestra de eso, yo voy a cambiar de cámara. Tengo esto. Dame un segundo. Bien. Voy a dejar de compartir. Entonces, acá yo tengo esta pinza. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de remover un poco este de acá. Quiero quedar con el tipo en la zona de abajo. Bien. No sé si se alcanza a ver. Voy a tratar de acercarlo un poco. Déjenme acomodar la cámara.
Disculpen por mi perrito. Aquí se ve un poco mejor. Sigo enfocando en un segundo. Bien. Entonces aquí se alcanza a ver el elástico. Lo que voy a hacer es tratar de pintar esta región completa que está contenida en un cuadrito de mi cuaderno. Bueno, no es necesario que la pinte completa, sino que simplemente marcar y ahí observar que efectivamente está en un trocito. Entonces lo que voy a hacer ahora es expandir esto. Estoy expandiendo bastante, disculpen si giro el elástico. Voy a expandirlo una más. Bien. Entonces, originalmente, nosotros comenzamos en este cuadrado, ¿cierto? Entonces, nuestro trocito de elástico medía un cuadradito, y esta habría sido nuestra posición, bueno, esta debería haber sido X. Acá justo se me estiró la pinza en la otra dirección, lo siento. Y acá me quedaría delta X. X más delta X. Entonces, estas eran nuestras dos posiciones. Y ahora, después de que yo ya hice el estiramiento, si se fijan, ahora me queda esta posición de acá, y me queda esta posición de acá. Entonces, ahora, efectivamente, el largo es mucho mayor. Bueno, el paralaje no se aprecia bien, pero esto me quedó bien dibujado. Voy a tratar de mover todo el sistema. Ahora lo vamos a mover todo. Ahí sí. Entonces, ahí estaba bien dibujado el segmento completo. Entonces, este punto, esto era X. Entonces, ahora esto sería nuestra variable chi. Ahora, de aquí hasta aquí aproximadamente era el largo original de nuestro sistema, que era un cuadradito. Entonces, ese segmento de aquí sería delta chi, ese segmento de aquí. Y ahora este punto, entonces, disculpen, este punto sería X más chi, y este punto de acá sería X más chi más delta X más delta chi. Bueno, puedo retirar ahora mi sistema. A ver si funciona. Bien, volvió casi al mismo punto de partida. Lo moví un poquito. Si lo vuelvo a estirar, debería repetirse nuevamente. Sur. Entonces el sistema no perdió sus propiedades mecánicas. Porque vuelve a su punto de partida. Bien. Entonces,
Obviamente esto lo hice con un elástico, pero esto también se aplica para los sistemas sólidos, como por ejemplo en el caso del fierro, esto también serviría. Entonces eso es lo que estábamos suponiendo, o esto en realidad es lo que estamos describiendo. Entonces, ahora pudieron observar en directo cómo el segmento se traslada, y no solamente se traslada, sino que además se estira en una cierta cantidad. Entonces tenemos traslación del segmento y además un estiramiento del mismo. Bien, vuelvo a la otra cámara. Y vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, acá tenemos en la orientación correcta x más delta x, que sería nuestro volumen original. Y acá tenemos x más chi. Y este punto ahora es x más delta x más chi más delta chi. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si lo notaron. Voy a remover mi elástico de la posición. Pero si yo tengo... Disculpen, vuelvo a la otra cámara. Si yo tomo el elástico y lo dejo en reposo, entonces, esta es la región que acabo de pintar, ¿cierto? Si yo dejo el elástico en reposo, no pasa nada. El elástico sigue tal como está, no se estira, no se comprime, nada. Está en su posición natural. Pero, cuando yo aplico una fuerza externa sobre el sistema, el elástico trata de volver a su posición natural, ¿cierto? Entonces, en el caso de la figura que tenemos acá, cuando yo tengo el estiramiento de mi sistema, cuando el elástico está estirado porque tengo dos fuerzas. Una fuerza que está actuando en este extremo y otra fuerza que está actuando en el otro extremo. Entonces, tengo esas dos fuerzas que me producen el estiramiento del sistema. Debido a estas dos fuerzas, como tengo estas fuerzas externas aplicadas, el sistema trata de volver a su posición natural, genera fuerzas restauradoras en cada uno de los extremos del volumen que estamos considerando. Estas fuerzas serían F1 y F2. En general, F1 y F2 tienen una pequeña diferencia en valor, en módulo, pero es muy pequeña, ¿cierto? Dada la deformación de la barra, todo el material está sometido a una cantidad que se define como esfuerzo o estrés. Podemos definir un estrés promedio, y esto sería como la definición del estrés, en términos de la tensión que actúa sobre la barra, ¿sí? La longitud del segmento aumenta en una cantidad delta chi, por lo tanto, la tensión promedio se puede escribir como T igual a delta chi dividido por delta x. ¿Sí? Recuerden, delta x era el volumen, era el largo de mi sección original, y delta chi es la cantidad que se estiró. De esta forma, podemos definir el estrés promedio como, y aquí viene la definición del estrés, S promedio igual a esta constante por la tensión. Entonces, para los sólidos, al menos, esto funciona bastante bien, al menos para el nivel de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, esta constante es lo que se conoce como el módulo de Young. Y es característico para cada material. O sea, uno, si tiene acero, tiene un módulo de Young asociado. Si tiene aluminio, tiene un valor específico. Si tiene acero, si tiene bronce. Todos los materiales, en general, poseen un módulo de Young. Es una cantidad que se estudia y se analiza dentro, en particular en la construcción, por ejemplo, para conocer la elasticidad de los sistemas. Entonces, es una propiedad necesaria de conocer en los materiales. Así que esto les puede servir a ustedes cuando estén analizando materiales para las construcciones, por ejemplo. Entonces, este módulo de Young es propio de cada material, es como una huella digital que tiene. Y así podemos definir entonces el estrés en cualquier punto X como el valor S
igual a el módulo de Young, que es constante para un material, por la derivada de chi con respecto a x, evaluado en el punto x que nos interesa. Entonces, estas son las definiciones. No es necesario que las memoricen ni nada, porque dentro del curso la intención no es que se memoricen estas cantidades, sino que esto es solamente para poder hacer la deducción de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ahora lo que queremos, si se fijan, tenemos una función s que depende de la posición x y está dada por esta expresión. Entonces, lo que queremos saber ahora es cómo va a ser nuestro estrés, pero en el punto x más delta x. Y eso coincide justamente con lo que nosotros habíamos visto, cómo utilizar las series de Taylor. Entonces, efectivamente, lo que queremos acá es ver cuánto vale esta función s en el punto x más delta x, sabiendo cuánto vale el valor en el punto s de x. Entonces, esto es literalmente la serie de Taylor. La función evaluada en el punto x más delta x va a ser la función evaluada en el punto de interés. Entonces sería s en x. Después sería la derivada de la función con respecto a x, evaluada en el punto de interés x, ¿cierto? Dividido por n factorial, pero en este caso n sería 1, por tanto me queda dividido por 1, por el intervalo donde nos interesa conocer, que en este caso sería x más delta x menos x, por lo tanto sería directamente delta x. Entonces, esto es la expansión de Taylor para nuestro estrés en función de la posición x. Entonces, si el área de la barra es alfa, entonces lo que tendremos es que la fuerza sería alfa por el estrés, y la fuerza 2 sería alfa por el estrés, más alfa por este término. Que sería la derivada de s con respecto a x, que sería, recuerden acá que ya tengo la derivada con respecto a x, por lo tanto sería la segunda derivada con respecto a x por el intervalo delta x. Y luego, haciendo la diferencia entre las fuerzas para determinar cuánto es la aceleración que tiene nuestro segmento, me queda F2 menos F1, entonces esto de acá me elimina este término, y me queda simplemente este término proporcional a la segunda derivada con respecto a x. Y como siempre, nuestro querido amigo Newton viene al rescate, y si acá tengo la diferencia de fuerza distinta de 0, entonces esto debiese ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton al segmento de la barra que nos interesa, y considerando que la densidad volumétrica es la misma en toda la barra, o sea, y es ρ, tiene un valor ρ, entonces lo que obtenemos es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a ρ por alfa por el delta x. Esto sería la masa. Voy a aquí en nuestro sistema. Entonces, solo para aclarar algunos puntos. Entonces, yo ahora lo que tengo es una barra que tiene sección transversal alfa. El largo del segmento que estamos considerando sería delta x. Por lo tanto, la masa de este segmento sería la densidad por el volumen, suponiendo que el material tiene una densidad constante, ¿cierto? Entonces, la masa sería ρ por el área, alfa, por nuestro largo. Entonces acá tengo área por el largo igual al volumen por la densidad.
Y eso es lo que estoy usando ahora en nuestra barra. Vuelvo. Entonces, acá tengo la densidad por el área, por el largo, esto me da el volumen, ¿cierto? Eso sería la masa, y este término correspondería a la aceleración. Por lo tanto, acá tengo la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y de acá hay términos que yo puedo simplificar. Alfa se simplifica, el delta X también desaparece, y me queda acá ρ, y acá me queda el módulo de Young. Por lo tanto, esta expresión, si yo la escribo como, si yo divido ahora por ρ, acá me queda módulo de Young dividido por ρ, y eso sería, o sea, primero que nada, volvemos a nuestra segunda derivada con respecto a x, igual a la segunda derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, aparece nuevamente nuestra ecuación de onda, y además aparece inmediatamente la velocidad para las ondas que se propagan en el material. Entonces, la velocidad de propagación del sonido o de las ondas en este material va a estar dada como la raíz del módulo de Young dividido por la densidad del material. Entonces, por ejemplo, acá uno lo que podría hacer es, sabiendo el material, por ejemplo, sabiendo la pureza, no, sabiendo el material del que está compuesto una barra, uno puede estudiar la, las frecuencias naturales de oscilación de este material, y puede identificar la pureza del material en sí. O sea, podemos usar el sonido como caracterización de las propiedades mecánicas del material. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, un buen uso, sería cuando están haciendo construcciones con acero, pueden determinar la calidad del acero a través del espectro de frecuencias que debiese tener una muestra de acero, por ejemplo. Entonces, esto les puede ser útil combinado con el uso de series de transformadas de Fourier, por ejemplo, para determinar cuáles son los modos normales de oscilación. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo a través de esta ecuación de onda, cómo podemos determinar los modos normales de oscilación que tenga mi sistema. Entonces vemos que la propagación de los estiramientos longitudinales dentro de la barra sólida debe satisfacer nuevamente la ecuación diferencial de ondas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es vibraciones en una barra. Cómo son los modos normales de oscilación y cuáles son las frecuencias de oscilación de este sistema. Para eso, lo que vamos a ver es que hay varias formas de tomar la barra. Eso es parte de lo que vamos a analizar ahora. Entonces, si bien la deducción de la ecuación de onda dentro de la barra se realizó considerando que la barra estaba suspendida, ¿cierto?, tomada desde el centro de masa, el comportamiento es válido para cualquier condición general, ¿sí? O sea, no porque yo haya tomado la barra desde el centro de masa significa que solo en ese caso se produce se debe satisfacer la ecuación de ondas, sino que la ecuación de ondas se va a satisfacer siempre para la barra, solo que la diferencia va a ser las condiciones de borde que yo estoy implementando sobre el sistema, ¿sí? Entonces, el hecho de tomar la cuerda, o la barra, perdón, a través del centro de masa, solo afecta en la condición inicial, no en la descripción en sí. Entonces, podemos seguir considerando una barra sujeta por su centro de masa, en cuyo caso ambos extremos serían libres, o bien podemos tener la posibilidad de considerar lo que se conoce como una barra en voladizo, en la cual uno de los extremos está libre y el otro extremo está fijo o anclado, por ejemplo, a un muro. Y este es el que vamos a analizar, porque de este también podemos sacar después el otro modelo. Entonces, acá tengo algunos ejemplos de barras. Entonces, esta de acá es una barra que está doblemente apoyada. Eso sería equivalente a tener dos soportes y nuestra barra, ¿cierto?, doblemente apoyada.
y eso le permite tener libertad de movimiento en esas direcciones. La pena decir. Acá. Así. Entonces tengo dos soportes y ubico nuestra barra entre esos dos soportes. Entonces esto permite que tenga un cierto movimiento nuestra barra. Otra opción es tenerla empotrada, sujeta en un extremo y el otro extremo apoyada. ¿Sí? Entonces eso es otra forma de implementar una barra en un sistema. En voladizo sería literalmente que yo tomo la barra y la dejo en el aire. Empotrada o doblemente empotrada sería tal vez la forma, entre comillas, más estándar, que sería tomarla en ambos extremos y evitar que tenga movimiento en esos extremos. Y otra opción es que tenga varios puntos de apoyo, como en el primer caso. Entonces, estos son distintos tipos de empotramientos que tienen las barras. Y nosotros el que vamos a usar para nuestro primer caso es este empotrado en voladizo. Entonces, para este caso, sabemos que lo que se debe satisfacer en nuestro sistema es la ecuación diferencial de ondas. Entonces, tenemos acá nuestra velocidad al cuadrado por la segunda derivada con respecto a x, y eso tiene que ser igual a la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces, al igual que lo hicimos en el caso de la cuerda, vamos a, como esto depende del tiempo y esto depende del espacio, lo que tenemos que suponer es que, bueno, y están igualados, lo que podemos suponer es que esto de acá queda descrito por una única función que depende solo de x, y esto queda descrito por una única función que depende solo de t. Y nuestra función debiese ser el producto de f de x, o sea, de la función que depende de x, por la función que depende del tiempo. Esto es lo que hemos llamado separación de variables, ¿cierto? Entonces, bueno, acá suponemos al tiro una solución temporal, pero creo que, un segundo, prefiero que hagamos nuevamente la descripción en papel. Yo sé que tal vez ya lo hemos hecho antes, pero creo que no es malo que tengan ejemplos de cómo hacer este proceso. Bien, entonces, vamos a dejar de compartir. ¿Qué vamos a tener? Tengo nuestro módulo de Young dividido por ρ, que sería la velocidad, ¿cierto? La velocidad al cuadrado, por la segunda derivada de, pongámosle y, con respecto a x, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Bien, entonces vamos a escribir por simplicidad b igual a la raíz de el módulo de Young dividido por ρ. Y después vamos a ver nuestras condiciones de borde. Pero vamos a suponer que nuestro y, que depende de x y de t, lo podemos escribir como una función f de x por una función... voy a cambiar la notación de la transparencia, pero solamente porque me preocupa que se confundan después con el periodo. Pero vamos a llamar esto g de t, ¿cierto? Entonces tengo una función que depende de x y una función que depende de g. Denme un segundo. Bien. Entonces, como tenemos nuestra función y, que es función de a través de f de x y g de t, que depende del tiempo, entonces reemplazamos estas funciones en nuestra ecuación de ondas y nos va a quedar entonces la segunda derivada con respecto a x de f de x g de t
igual a la segunda derivada con respecto al tiempo de f de x g de t. Entonces, como estas son funciones que dependen únicamente de una variable, un segundo para tratar de enfocar de nuevo. Creo que queda mejor, ¿no? Ahí sí. Bien, entonces, como cada una de estas depende solo de una variable, entonces puedo factorizar la otra. Y esto me queda entonces b cuadrado g por la segunda derivada de f con respecto a x igual a f por la segunda derivada de g con respecto al tiempo. Repito el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Estamos buscando funciones que sean distintas de cero. Por lo tanto, estas eventualmente pueden ser cero, pero no son en todos los puntos. Aquí estamos dividiendo, entre comillas, por los puntos donde no es cero. Y esto me queda entonces b cuadrado, segunda derivada de f con respecto a x, dividido por f, porque g se simplifica, igual a 1 sobre g por la segunda derivada de g con respecto al tiempo. Entonces, de esta segunda, del lado derecho de la ecuación, lo que obtenemos es... aquí es donde nosotros aplicamos esto que para que estas dos funciones, donde esto solo depende de t y esto solo depende de x, como son variables y están siempre cambiando, la variable es x y la variable t, entonces la única forma de que esta función y estas funciones sean iguales es que ambas sean iguales a una única constante. Y por simplicidad vamos a elegir esta constante como menos omega cuadrado, sabiendo que esto nos va a conducir a la ecuación del oscilador armónico y omega va a ser justamente la frecuencia de oscilación de nuestro sistema. Entonces, esta constante, que es única, la vamos a aplicar a ambas expresiones. Entonces, acá me queda 1 sobre g por g dos puntos, ¿cierto? Igual a menos omega cuadrado. Y eso significa que g dos puntos más omega cuadrado g tiene que ser igual a 0. Y esto significa entonces que nuestro g, que es función del tiempo, lo podemos escribir como una constante por coseno de omega t más una fase, phi. Entonces, donde justamente este omega es el que está dentro del argumento. Bien, ya tenemos la expresión para g, que es justamente la que habíamos propuesto en la presentación. Entonces ahora nos queda hacer la igualdad para esta otra expresión de acá. Entonces esto nos queda que b cuadrado f por f2', ¿cierto? Debe ser igual a menos omega cuadrado. Y esto significa que f2' más omega cuadrado sobre b cuadrado por f tiene que ser igual a 0. Y ahora esta también nos queda una ecuación de oscilador armónico, pero con esta expresión de omega cuadrado dividido por b cuadrado. Eso significa que nuestro f, que es función de la coordenada espacial, va a ser igual a una... podemos escribirlo de forma similar a esta, pero lo voy a escribir así, como a1 coseno de omega cuadrado, perdón, omega sobre b por x más b1 seno de omega sobre b por x. Es otra de las soluciones posibles. Acá tengo dos constantes, a y phi, y acá tengo dos constantes, a1 y b1. Entonces ambas son soluciones del oscilador armónico y vamos a utilizar esto entonces como solución. Eso significa entonces que nuestra solución y que es función de x y de t, la podemos escribir como, voy acá a juntar algunas de las constantes. Entonces a multiplicado con a1 y a multiplicado con b1 me van a dar simplemente nuevas constantes y las vamos a escribir así. Esto va a ser coseno de omega t más phi factor de a no sé si para a 0
coseno de omega b por x más b0 seno de omega b por x. Donde tengo a por b1 igual a b0 y a por a1 igual a 0. Entonces de esa forma tengo mi solución general para el caso que estábamos considerando. Ahora lo que debemos evaluar son las condiciones de borde. Y esto es, aquí voy a volver un poco a nuestro PDF, pero prefiero que lo vean acá. Entonces, bueno, esto ya lo hicimos. Tenemos nuestro X, y aquí están las condiciones de borde. Entonces, la barra en voladizo tiene la siguiente condición de borde. El extremo que está empotrado, y vamos a suponer en este caso que el extremo empotrado está justo en X igual a 0, entonces ese extremo que esté empotrado significa que no se puede mover, no se puede expandir en ninguna dirección. Y eso significa entonces que nuestra solución, nuestra función espacial debe ser igual a 0. ¿Sí? Para todo instante de tiempo, para cualquier condición temporal, nuestra función evaluada en x igual a 0 debe ser igual a 0, para todo instante. ¿Qué pasa en el otro extremo? En el otro extremo nosotros no tenemos, como está al aire libre, como está en voladizo, no tenemos una restricción respecto de la posición. Sin embargo, en base a cómo hicimos la descripción de nuestro problema, lo que supusimos es que al aplicar una fuerza externa se produce estrés. El tema es que, como les dije, cuando el resorte está, o cuando el elástico no está estirado, no hay estrés. Por lo tanto, si no tengo fuerzas externas, no debería tener estrés sobre ese sistema. Y por lo tanto, la condición que tengo es que en ese extremo, por ser un extremo libre, no hay fuerzas que estén actuando sobre ese sistema. Y eso se traduce en que el estrés que presenta ese extremo libre debe ser igual a 0. ¿Sí? Y eso es básicamente expresar que la derivada de f con respecto a x debe ser igual a 0. Esas son nuestras dos condiciones de borde. Entonces, f evaluado en x igual a 0 tiene que ser 0, y la derivada de f con respecto a x tiene que ser 0 en el otro extremo cuando x es igual a largo de la barra. Entonces, de nuestra primera condición de borde, nos queda que teníamos esta expresión. Entonces, en x igual a 0, me queda coseno de 0, y acá me queda seno de 0, que de por sí es 0. Y eso significa que para que esto sea 0, entonces nuestra condición, nuestra constante a, la única opción es que sea igual a 0. Básicamente, esta función no participa en esta solución. Y de la segunda condición de borde, se traduce en que, bueno, estos términos, para que esto sea igual a 0, estos términos deben ser distintos de 0, y la única opción es que esta expresión de aquí, o básicamente coseno de esta expresión, sea igual a 0. Recuerden que esto es cuando x es igual a el largo. Entonces, con esta condición, omega LB igual a 0, la única opción que tenemos es que el argumento de esta función trigonométrica sea efectivamente un múltiplo entero de, de pi medio, pero no puede ser cualquier múltiplo entero, tiene que ser un múltiplo impar de pi medio. Vale decir, un pi medio, 3 pi medio, 5 pi medio, 7 pi medio, etc. ¿Sí? Para que esta función sea 0. Por lo tanto, necesito expresar acá un número impar, y eso lo escribo como 2n menos 1 por pi medio. Entonces, de esa forma, si n vale 1, esta función vale 2 menos 1, me queda 1, y va a ser pi medio. Si n vale 2, esto va a ser 4 menos 1, me queda 3 pi medio, y así. Entonces, esto de acá me permite expresar esta solución. Y por lo tanto, nuevamente, yo tengo infinitas soluciones, con n igual 1 hasta infinito, ¿cierto?
si con n igual a 0 obtendría un múltiplo de pi medio, entonces el mismo menos sería menos pi medio, pero igual no afecta. Con n igual a 1 hasta infinito, por lo tanto, b ya es una cantidad conocida, el largo de la barra es conocido, esto es una constante, esto también es constante, entonces de acá lo que yo puedo determinar son los valores de la frecuencia. En este caso de la frecuencia angular, o dividiendo esto por 2pi, entonces yo puedo obtener cuáles son las frecuencias de oscilación de mi barra. Y acá expreso entonces, despejo omega, y divido por 2pi, y me queda 2n menos 1, pi medio, dividido por 2pi. Por lo tanto me queda 2n menos 1 sobre 4L por la velocidad. Y la velocidad ya habíamos dicho que era el módulo de Young dividido por la densidad de la barra. Esta expresión es válida para cualquier barra, cualquier tipo de material, siempre y cuando esté anclado en voladizo. O sea, un extremo fijo y el otro esté libre para oscilar. ¿Cómo determinamos los modos normales? La solución para la parte espacial, entonces, la podemos escribir como b sub n seno de omega, que sería, ¿cierto?, esta que teníamos acá, dividido por la velocidad, entonces me queda solamente este término, por x, dividido en L. Entonces, vemos que el primer modo debe tener un nodo en el origen y un antinodo en el extremo libre. ¿A qué se refiere esto? Voy a dejar de compartir y vuelvo a mi cuaderno. Supongamos que esta línea de aquí corresponde a x igual a 0. ¿Sí? Esta línea corresponde a x igual a 0. Y a partir de acá, yo voy a dibujar una barra de 5 cuadritos. Voy a hacer para distintos modos de una sola vez. Preciso. Ya, entonces esta barra se puede estirar o comprimir, ¿cierto? Pero, me van a perdonar, pero voy a hacer los dibujos de los modos normales de forma transversal, porque es más fácil visualizarlos. No es tan fácil dibujar una compresión o un estiramiento dentro de esta barra. Entonces lo más fácil es tratar de hacer esto, pero de forma transversal. Entonces, recuerden, estamos estudiando las compresiones y estiramientos de la barra, pero los vamos a dibujar como si fuesen desplazamientos transversales. Entonces, nuestra solución está dada por la expresión f de x, disculpe, voy a escribir acá arriba. F de x igual a b sub n, que sería un coeficiente, seno de 2n menos 1 sobre 2l pi por x. Entonces, hagamos n igual a 1. N igual a 1, ¿cierto? Si hago n igual a 1, esto me queda, lo voy a escribir acá arriba, f1 de x va a ser un coeficiente de 1 seno de, esto sería 2, 4, 2 menos 1, 1, sería pi sobre 2l, pi medios, sobre x sobre l. Ese es el n igual a 1. Entonces, fíjense que cuando x vale 0, esto vale 0. Por lo tanto, aquí parto desde ese punto. Ahora, si yo me voy al círculo trigonométrico, déjenme ver si estoy en pantalla o no. Claro. Si yo me voy al círculo trigonométrico, la función seno
parte acá valiendo 0, después acá vale 1, y acá vale 0. Entonces tengo 0, 1, 0, menos 1, pero estos ángulos son 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi, ¿cierto? Entonces, x puede moverse entre 0 y L. Por lo tanto, cuando x vale 0, esta función vale 0, y cuando x vale L, entonces se simplifica con este L de acá, y me queda pi medio. Por lo tanto, para cualquier valor de x entre 0 y L, esta función se tiene que mover entre 0 y pi medio. Por lo tanto, seno de esto me va a quedar entre 0 y pi medio. O sea, se va a mover entre esto y eso. Por lo tanto, debo tener acá la máxima amplitud en el extremo de la barra, y eso significa que voy a tener esto como amplitud máxima. Entonces, si esta es la línea de oscilación, esta sería mi amplitud máxima. ¿Sí? Es como si yo tomase mi barra y la desplazara hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este movimiento hacia arriba y hacia abajo es este movimiento o este modo que yo estoy considerando acá. Entonces, eso sería el primer modo normal de oscilación, hacia arriba y hacia abajo. Tiene sentido, es como la forma más fácil que uno puede considerar que la barra se puede mover. Pero si es para completar la función trigonométrica completa, yo necesito pasar por acá, llegar acá al 0 y llegar acá. Entonces aquí yo estoy acomodando una función seno completa. Parto de aquí, llego al máximo, 0, mínimo, y vuelvo acá. Entonces, si se fijan, para poder llegar acá, de aquí a acá, tengo que multiplicar 4 veces el largo de la barra. Entonces, si esto lo asocio como longitud de onda, recuerden que nosotros ya vimos el concepto de longitud de onda, lambda, la longitud de onda, que sería la distancia desde que el patrón completo se repite, sería entonces lambda igual a 4 veces el largo de nuestra barra. ¿Sí? Este es el primer modo normal de oscilación, pero para poder acomodar una función seno completa, necesito 4 veces el largo de nuestra barra. ¿Qué pasa si ahora hago lo mismo con n igual a 2? Entonces, ahora mi función va a ser seno de, aquí me queda 2 por 2, 4, menos 1, 3, entonces me queda 3 pi medios x sobre L. ¿Sí? Por este 2 de acá. Entonces ahora tengo 3 pi medio en x sobre L. ¿Qué significa eso? Nuevamente, x se puede mover solo entre 0 y L. Cuando x vale 0, entonces efectivamente yo vuelvo a tener aquí un 0. Mi función tiene que ser 0 a lo largo de esta línea. ¿Sí? Ahora, cuando x vale L, cuando x es igual a L, esto se simplifica y ahora me queda 3 pi medio. O sea, entre este punto y este punto, tengo que partir desde 0 y recorrer todo esto y llegar a 3 pi medio. Eso significa que ahora mi oscilación va a pasar por parte en 0, llega al máximo, vuelve a 0 y después vuelve a un máximo, o un mínimo si quieren en este caso. Entonces, eso significa, cuando esto, a ver, yo ya sé que tengo que pasar por dos ceros. Parto en un 0 y después tengo que volver a pasar por 0 y después me tengo que ir a una amplitud negativa. La pregunta es, ¿cuándo
paso nuevamente por 0. Entonces la pregunta es cuándo este argumento es igual a, en este caso sería igual a pi. Entonces me quedaría 3 pi medios x sobre L, ¿cuándo sería igual a pi? ¿Cierto? Y eso significa que x tendría que ser igual a, simplifico pi, esto me queda 2L sobre 3. Entonces, cuando x es igual a 2 tercios de L, por aquí tengo un tercio, por acá tengo otro tercio, y ahí estaría el tercer tercio, aprox. Entonces, en el primer tercio, yo voy a tener el máximo. En el segundo tercio voy a tener el mínimo, y en el otro vuelvo al... O sea, en el primer tercio tengo el máximo, en el segundo tercio tengo 0, y en el tercer tercio vuelvo a tener la amplitud, en este caso, mínima con el negativo. Entonces, eso significa que acá yo tengo que pasar por el máximo, después tengo que volver al mínimo, y después tengo que irme nuevamente a la amplitud negativa. Por lo tanto, la contraparte sería una cosa así. Y eso sería aproximadamente el segundo modo de oscilación. Eso significa, no lo voy a poder hacer con mi cuerda, con mi barra, pero lo puedo simular de otra forma. Entonces, lo que les decía, en el primer caso, en este de acá, esto se mueve así, el máximo, el mínimo, pues está empotrado. ¿Sí? Ahora, para este modo normal, lo que yo voy a tener es, esto sube, pero debo bajar acá, con respecto a la posición de equilibrio, que sería esta línea de aquí. En el siguiente, esto debe bajar, y esto debe subir. Entonces, esa sería más o menos la forma en que está oscilando el sistema ahora. Ahí. 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 Y ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto sería la longitud de onda entonces? Si se fijan, necesito un tercio extra. Aquí tengo un tercio, 2 tercios, 3 tercios. Con otro tercio extra, yo completo una longitud de onda completa. ¿Sí? Por lo tanto, lambda 2, esta era lambda 1. Lambda 2 va a ser igual a, acá tengo 3 tercios, entonces necesito 4 tercios del largo total de la barra para que pueda completar el sistema. Y eso es con n igual a 2. Voy a hacerlo ahora de nuevo para n igual a 3. Eso significa que acá ahora tengo, esto sería 3 por 2, 6, menos 1, serían 5 pi medios x sobre L. Entonces esto sería, voy a escribirlo acá, disculpen, seno de 5 pi medios x sobre L. ¿Sí? Ahora, eso significa de nuevo que cuando x vale 0, esto debe valer 0, en este punto de aquí. Y ahora cuando x vale L, esto me queda, esto sería 1,
por lo tanto me quedaría 5 pi medios. Eso sería 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 4 pi medio, 5 pi medio. Si se fijan, ahora voy a tener que pasar 0, máximo, 0, mínimo, 0, máximo. Entonces ahora necesito 3 ceros dentro de mi función. Bien, entonces tengo un 0 aquí. Y aquí tengo que tener otros 2 ceros. La pregunta es ¿dónde? Entonces, cuando estas funciones son iguales a... Voy a hacer de nuevo el cálculo acá. 5 pi medios x sobre L, ¿cuándo es igual? El primer cero debería ser cuando esto es igual a pi, ¿cierto? Tengo el máximo acá, cuando esto es igual a pi. Y eso me queda, o sea, pi, me queda x igual a 2/5 de L. ¿Sí? Por lo tanto, el máximo, cuando esto era igual a pi medio, esto me va a quedar en 1/5 de L. Cuando va a ser igual a 3 pi medio, me va a quedar a 3/5 de L. Y cuando va a ser igual a 2 pi, entonces me queda 5 pi x sobre 2L igual a 2 pi. Entonces esto me queda x igual a 4 pi quintos sobre L. Entonces, ahora en cada quinto yo tengo que tener una pasada por un máximo. Entonces, aquí yo tengo el primer máximo, aquí tengo un 0, acá tengo el mínimo, acá vuelvo a tener un 0 y acá vuelvo a tener el máximo. Entonces, esto debería oscilar así. Y la contraparte, así. Y ese sería el tercer modo normal de oscilación. Y ahora si se fijan, ya no necesito extender mi tramo, porque aquí yo ya tengo una longitud de onda. Ahora ya estoy dentro del largo de mi barra. ¿Sí? Aquí yo ya completé una longitud de onda completa, subí, bajé y volví a subir. Y ahora el largo de mi longitud de onda son 4/5. Entonces lambda 3 sería 4/5 sobre L. Y aquí pasa algo interesante. Cuando n vale 1, observen acá, n igual a 1, esto me queda 4L. N igual a 2, dejen escribirlo así, 4L dividido en 1, ¿cierto? Cuando n es igual a 2, me queda 4L dividido en 3. Cuando lambda es igual a 3, o sea, cuando n es igual a 3, nuevamente me queda 4L, pero ahora dividido en 5. Y si se fijan, estos son los mismos números que yo voy obteniendo acá. En este caso de acá, esto era 1, un pi medio, dividido por 1. 3 pi medio dividido por 3. Este otro era 5 pi medios, ¿cierto? Que serían 5 pi medios, y acá me queda dividido por 5. Entonces, los modos normales, el modo, la longitud de onda para cada modo normal, para el orden n, va a ser este mismo número que yo tengo acá. 4pi, que es el mismo número que perdón, disculpen, lambda n va a ser igual a 4L, 4 veces el largo, dividido por 2n menos 1, que sería este número de acá. Y así yo obtengo cuál es el largo de cada longitud de onda asociada a los modos normales de oscilación del sistema. Bien, no voy a hacer el L4, eso lo puedo dejar como ejercicio para ustedes. Voy a volver a compartir nuestro archivo para continuar. Entonces, el primer modo debe tener un nodo en el origen y un antinodo en el extremo libre.
Por lo tanto, los modos normales deben acomodar múltiplos de cuartos de onda, que es lo que acabamos de ver. Y acá tengo lo mismo que estábamos diciendo recién. Lambda, solo que queda mucho más bonito porque está bien hecho. Acá tengo n igual a 1, lambda igual a 4L. Para n igual a 2, me queda lambda igual a 4L tercios. Y así. Entonces, recuerden que esto es, voy a dibujarlo un poco a mano, solamente para que quede el registro. Esto significa que la forma de la cuerda, o de nuestra barra, es que se estira en esa zona, aquí no se estira, y se estira como máximo en esa. ¿Sí? Esa sería la deformación. Es una, la de arriba, o bien, en un instante posterior, sería esta otra por abajo. Esta es la forma en que se deforma nuestro sistema. O es la línea roja o es la línea verde, pero va oscilando entre estos dos. Lo mismo para acá. O es esta línea, o es esta otra línea. ¿Sí? Eso es lo que representan estos dibujos. Y recuerden que estamos hablando de compresión y estiramiento. Por lo tanto, esta zona queda quieta, esta zona queda quieta. Acá yo tengo, si voy por arriba, entonces tengo un estiramiento máximo. Acá yo tengo una compresión máxima. Y acá tendría un estiramiento máximo. ¿Sí? Acá se estira. Esto es lo que significa esto. Esto que sea positivo significa que acá se estira. Esto que sea negativo significa que acá se comprime. Y esto que sea máximo significa que acá se estira. ¿Sí? Esa es la interpretación que tienen que tener. Recuerden que estamos haciendo la compresión o el estiramiento. Entonces, la forma de representarlos así es solamente para que puedan entender o que sea más visual la representación. Ahora, si bien este análisis lo realizamos para una barra en voladizo, el resultado es fácilmente extrapolable al caso de una barra, pero cuando está sujeta por el centro de masa, que fue nuestra motivación original. Entonces, considerando que el centro de masa nunca se mueve, por lo tanto, los modos normales serían básicamente los mismos que vimos recién, solo que reflejados hacia el otro extremo. Entonces, lo mismo que sucede en un lado, sucede también en el otro. Y en este caso, lo que vamos a tener es, nuevamente lo voy a dibujar encima, es esta línea, se acompaña con esa, y esta línea se acompaña con esa. ¿Sí? Entonces, esto significa que un máximo estiramiento acá significa una compresión en este de acá. Y viceversa, cuando este se estira, entonces este se comprime. Lo mismo sucede acá. Entonces, en este caso, vamos a tener esta curva. Pero aquí lo importante es que siempre el centro de masa debe quedar en reposo. Y así nosotros entonces ahora ya sabemos también cuáles son los modos normales de nuestro sistema. Si se fijan, acá es justamente el doble de acá teníamos nuestra barra, entonces teníamos que tener 4 veces el largo de esto para poder acomodar una longitud de onda. Ahora necesitamos solo la mitad. Entonces, en vez de tener el 4L, ahora tenemos 2L. 2L y 2L. Y el resto es exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos las frecuencias y tenemos los modos normales de oscilación de nuestra barra. Y eso sería cómo podemos utilizar la ecuación de onda ahora aplicada a nuestras barras empotradas o sujetadas por el centro de masa. Espero la hayan disfrutado la clase, les haya parecido entretenida y ojalá puedan disfrutar la belleza de esto y eventualmente poder aplicarlo dentro de su desarrollo profesional. Bueno,
nos vemos, chicos. Igual los he echado de menos. Uno se acostumbra un poco, por último, a conversar con ustedes un ratito. Así que hagan lo que necesiten, relájense y estamos en contacto. Nos vemos.